Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 421 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Padre eterno, en Cristo Jesús tu Hijo nos acercamos a ti, Señor. Agradecidas por la vida que nos das, por mostrarnos, Señor, la senda que debemos seguir. Gracias, Padre, porque en tu presencia le hemos encontrado el sentido a nuestra vida y hemos encontrado plenitud de gozo, Señor. Padre, gracias porque con tu diestra tú nos sacias de tus delicias, Señor. Padre, no hay mejor lugar para estar, para descansar, para aprender, para crecer que en tu santa presencia, Señor. Oh Padre amado, tú eres nuestra satisfacción y nada desea nuestra alma, Señor, sino a ti, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en el libro de Números. Vamos a estudiar el último capítulo de Números, mujeres hermosas. Hoy concluimos con este hermoso libro. Así que vamos a darle lectura al capítulo 36. Dice la palabra del Señor así. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofejad nuestro hermano a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo: La tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo: Cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Dice: los jefes de la tribu de Manasés presentan lo malo que podría sobrevenir si las hijas de Zelofejad se casaran con hombres de cualquier otra tribu. Ellas procuraban preservar la designación divina de las heredades y que no surgieran contiendas ni peleas entre quienes vinieran después. Es sabiduría y deber de quienes tienen propiedades en el mundo regularizarlos y disponer de ellos de modo
que no surjan discordias ni disputas. Los que consultan los consejos de Dios sobre la manera de asegurar su heredad celestial, no solo se les dirá lo que deben hacer, también sus preguntas serán bondadosamente aceptadas. Dios no permite que una tribu se enriquezca a expensas de otra. Cada tribu tenía que preservar su heredad. Las hijas de Zelofejad se sometieron a este designio. ¿Cómo podrían dejar de casarse bien si el mismo Dios las dirigía? Que el pueblo de Dios aprenda cuán bueno y conveniente es unirse solamente a su propio pueblo como las hijas de Israel. ¿No debiera todo verdadero creyente en Jesucristo estar muy atento a las relaciones cercanas y tiernas de la vida para unirse solamente con quienes están unidos al Señor? Todas nuestras intenciones e inclinaciones deben sujetarse a la voluntad de Dios cuando ésta se nos ha dado a conocer, y especialmente cuando se trata de contraer matrimonio. Aunque la palabra de Dios permite el afecto y la preferencia en esta importante relación, no da su aprobación a la pasión necia, ingobernable e idólatra que no se preocupa por cuál sea el fin, sino que desafiando la autoridad determina su propia satisfacción. Toda conducta de esta clase es contraria al sentido común, a los intereses de la sociedad, a la felicidad de la relación matrimonial y, lo que es peor aún, contra la religión de Cristo. Estos son los juicios que el Señor mandó en los campos de Moab. La mayoría de ellos dicen la relación con la ocupación de Canaán, donde iban a entrar ahora los israelitas. Cualquiera sea la nueva condición que Dios nos ponga en su providencia, tenemos que rogarle que nos enseñe los deberes correspondientes y nos capacite para ello, a fin de que podamos hacer la obra del día en su día, el deber de un lugar en su lugar. Fin de la cita. Mujeres hermosas, hemos llegado al final de este libro de Números, y aquí en este libro vimos historias fascinantes, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Vimos que el pueblo fue censado 2 veces, y de hecho por eso el nombre de este libro se llama Números, por los censos que se hicieron. Vimos en este libro más leyes, más mandatos. Vimos la muerte de María, de Aarón, los hermanos de Moisés. Vimos a una burra hablar, mujeres hermosas. Vimos cómo Dios no hace distinción entre hombres y mujeres. En el capítulo 27 vimos a las hijas de Zelofejad decirle a Moisés que les diera heredad en la tierra prometida porque eran huérfanas de padre y no tenían hermanos varones. Y con ellas mismas termina este libro de Números, mujeres hermosas. Dios les concedió su petición en el capítulo 27, y aquí vemos a los príncipes de su tribu de ellas venir a Moisés para preguntarle cómo se le iba a hacer, porque Dios les había dado heredad a las hijas de Zelofejad, pero si ellas se casaban con hombres de otra tribu, esas propiedades pasarían a ser de sus maridos, y entonces la tribu de sus maridos se harían pues más ricos, y Dios no quería que, como dice Matthew Henry, que se enriquecieran otras tribus a costa de otras, ¿verdad? Moisés fue, consulta al Señor acerca del asunto, y dice el verso 5 que Dios le dijo a Moisés que les dijera que estaban en lo correcto esos varones al cuestionar, ¿verdad?, qué es lo que va a suceder con esas heredades, las vamos a perder. Y en el verso 6 Dios le dice a Moisés que les diga a ellos y a las hijas de Zelofejad que ellas pueden casarse con quien ellas quieran, pero debían casarse dentro de la tribu de su padre, para que así la heredad de su padre no fuera a dar a manos de otra tribu. ¿En qué nos aplica esta historia a nosotras, mujeres hermosas? Bueno, dice Amós, capítulo 3, verso 3, ¿andarán 2 juntos si no se ponen de acuerdo?
Y 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Mujeres hermosas, un verdadero hijo de Dios no se puede, o más bien no se debe casar con alguien que no es hijo de Dios. Dios lo prohíbe. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ese matrimonio no va a durar, no va a vivir en paz, porque no están de acuerdo los dos en seguir a Dios. Y desafortunadamente el divorcio está profetizado en ese matrimonio. O bien el incrédulo o practicante de otra religión convencerá al cristiano de irse a su idolatría, y el hijo de Dios va a sufrir, y es lo que Dios quiere evitar, mujeres hermosas, aunque a lo mejor alguna diga no, pero aquí era una tribu con la otra. O sea, simplemente es una aplicación que yo puedo aplicar, valga la redundancia, a nuestra vida. Obviamente en el pueblo de Israel todas las tribus eran temerosas del Señor, pero lo que Dios quería era que no se fuera pues esa heredad de las mujeres a otra tribu, que es obviamente Dios les había dado también el entendimiento a los hombres para que ellos hablaran, y de una vez antes de entrar a la tierra prometida quedara claro ese tema, porque cuando estudiamos en Levítico 27, ya se los había explicado, la heredad se le daba a los hijos varones, a las mujeres no se les daba. ¿Por qué? Porque la mujer se iba a casar y lo que era de su marido iba a ser de ella. Pero en este caso Zelofejad no tuvo hijos varones, así que las hijas, que eran 5 hijas de Zelofejad, dijeron a Moisés, bueno, mi padre ya murió y no tuvo hijos varones, solamente nos tuvo a nosotras, entonces nosotras no queremos que el nombre de nuestro padre se pierda, porque si ellas no tenían heredad, iban a quedar desamparadas y probablemente iban a sufrir un desprecio por parte de la sociedad. Y al tener una heredad, ahí ya no, porque pues obviamente tenían herencia, tenían propiedades, podían sembrar, tenían dinero. Entonces el Señor les dice a ellas también, ustedes están en lo correcto, y Dios pone esa ley. Bueno, el varón que no tenga hijos va a heredar a sus hijas. Pero aquí entonces los hombres comienzan a pensar, bueno, los hombres de su tribu dicen, bueno, pero si ellas se van a casar y van a obtener la herencia de sus maridos, van a ser parte de, pues sí, les vienen a ser herederas junto con sus maridos, pues ellas al ser herederas de una propiedad en nuestra tribu, pues cuando se casen, si se casan con hermanos de otra tribu, esos hermanos van a venir a apropiarse de nuestras propiedades. ¿Sí ven? Entonces era un asunto serio. Y en este caso, pues solamente es como una aplicación, mujeres, al tiempo de hoy, que el Señor dice, ¿verdad? No es que no podemos casarnos con un cristiano que viva en Inglaterra. No, pues no está diciendo el Señor eso. No, tú tienes que casarte con los cristianos de tu iglesia. No, es simplemente un ejemplo de cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida, mujeres hermosas. Obviamente que si somos del pueblo de Dios, en el pueblo de Dios nos debemos casar. No importa si el cristiano vive en China, ¿verdad? Si es un cristiano, un misionero que vive en China, y usted que está soltera se enamora de él, usted es una hija de Dios, por supuesto que se puede casar con él, aunque él viva en el fin del mundo, ¿verdad? Pero, o sea, es una manera que yo al estudiar este capítulo dije, bueno, ¿y cómo puede aplicarnos a nosotros eso? Pues podríamos verlo de esa manera, ¿no? Que el Señor dice que no debemos tener compañerismo con aquel que no, o sea, no tiene las mismas convicciones que nosotros, mujeres hermosas. Amén. ¿Por qué? Porque va a haber siempre problemas. Yo creo que si somos sinceras, hemos visto muchos matrimonios mixtos, que de un creyente con un incrédulo, y hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque el que practica otra religión, o si es incrédulo, o sea, de plano no cree nada, ¿verdad? ¿Qué le va a enseñar a los hijos acerca del Señor? Nada. Y es probable que hasta le prohíba a la mujer que le enseñe, o al hombre, la mujer le puede prohibir al hombre que le enseñe a la mujer, a los niños, la palabra de Dios. Mujeres hermosas, cerca tengo una conocida que ella es cristiana, se casó con, bueno, tengo varias, pero ella es un caso de esos, un ejemplo. Ella es cristiana, ella creció en un hogar cristiano, se casó con una persona de otra religión, y resulta que pues
yo no sé cómo él la convenció, y él le dijo que los niños iban a ir a su iglesia de él, a su religión de él, y ella estuvo de acuerdo. Entonces, mujeres hermosas, ahora eso es un show, pero bueno, yo no sé dónde va a parar su matrimonio. Yo oro al Señor que él venga al conocimiento del Evangelio. Pero si ven, Dios quiere evitar ese tipo de cosas, mujeres hermosas. Hay otro caso de otra hermana, ella ya es una hermana muy avanzada de edad. Ella creció en el Evangelio y ella se enamoró de este muchacho que igual practicaba la religión más popular, y entonces pues se enamoró de él y ella dijo, yo me caso con él, yo le voy a predicar, él se va a convertir. Y al principio el muchacho iba con ella a la iglesia, pero nunca lo hizo en serio. Él solamente lo hacía porque quería también casarse con ella. A él le gustaba la muchacha y él iba a la iglesia, pero nunca se comprometió ni nada. Entonces él le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, nos casamos y yo nunca te voy a impedir que vayas a la iglesia, es tu iglesia, está bien. Y ella se casa. Y efectivamente, él siempre le dio permiso de ir a la iglesia, pero los niños se los turnaban. Una semana los llevaba ella a la iglesia y una semana los llevaba él. Tuvieron una hija y un hijo. Resulta que así vivieron toda la vida, ella siempre pensando que él se iba a convertir, y hasta el sol de hoy él nunca ha querido saber nada, porque él no es simplemente, o sea, va a su iglesia, pero él no tiene... Él piensa que tiene que hacer obras para ganar la salvación. Tiene una doctrina equivocada. Él piensa que hay que hacer obras para ganar la salvación, porque no es posible que solamente por creer en Cristo uno sea salvo. Así que hasta el sol de hoy él sigue creyendo eso. Él no acepta que solamente por fe uno es salvo. Los hijos no van a la iglesia, dijeron, pues ya son grandes, ya son abuelos los hijos. Ellos dijeron, para que no haya problemas ni uno ni otro, no vamos a ningún lugar. No van a ninguna iglesia los hijos, y terminaron separándose, se divorciaron. La hermana, ya de edad avanzada, mujeres hermosas, se divorció de su esposo. Él se volvió a casar, fíjese, a su edad él se volvió a casar y ella se quedó solita. ¿Sí ven? Por algo Dios nos dice, tengan cuidado, no hay comunión entre el agua y el aceite, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. O sea, junte usted el aceite con el agua, eventualmente se separan. Porque usted puede echar en la licuadora agua y aceite y usted va a ver como que se mezclan, pero déjelo un ratito y se separan. ¿Por qué? Porque no se pueden combinar. ¿Qué comunión, dice el Señor, hay entre la luz y las tinieblas? Y si Dios nos lo dice es porque Él sabe, mujeres hermosas, lo que va a venir en el futuro. Así que yo creo que esto pues fue una oportunidad para poder recordarles que nosotros como hijos de Dios no podemos casarnos con gente incrédula. Ahora el Señor dice, ¿verdad? Si tú veniste a mi conocimiento, así como estás, quédate, ¿verdad? Si ya usted vive casada, ya está casada con una persona que no quiere nada con el Señor, entonces ahí quédese con ese matrimonio, pero manténgase orando por él y el Señor sabe lo que va a suceder en el futuro. Pero si usted creció en el Evangelio o si usted ha venido al conocimiento del Señor y es soltera, mujer hermosa, ay, por favor, piénselo, ore al Señor, pídale al Señor sabiduría y no se una en yugo desigual con una persona que no tiene sus mismas convicciones, porque usted va a salir en problemas, créanmelo. Así que mujeres hermosas, las que estamos casadas como madres y verdaderas hijas de Dios, debemos asegurarnos que nuestros hijos sepan que no es tema para discutir o para negociar, ni siquiera para considerarse el matrimonio con un inconverso. Ellos solamente deben casarse con alguien de la tribu de Dios. Amén. Nosotras como madres debemos aconsejar a nuestros hijos diciéndoles, no debes casarte con alguien que sea espiritualmente más débil que tú. Tú debes casarte con alguien que ame a Dios de la misma manera que tú o más. Y oremos, mujeres hermosas, para que nuestros hijos hagan como hicieron las hijas de Zelofejad, que dice el verso 10, y como Jehová mandó, así hicieron las hijas de Zelofejad. Se casaron con hombres de su tribu. Amén. Oremos, mujeres hermosas, porque Dios les dé a nuestros hijos un corazón obediente, un corazón humilde, entendido, y a nosotras también. Amén. Las hijas de Zelofejad no solamente escucharon
la orden de Dios, sino que la acataron. Amén. Por favor, mujeres hermosas, acompáñenme, abran sus Biblias en Santiago. Vamos a leer tantito Santiago, está casi al final en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Santiago, ahí enfrentito de Hebreos, el libro de Santiago en el capítulo 1. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versos 22 al 25. Dice la palabra del Señor así. Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Mujeres hermosas, queremos que les vaya bien a nuestros hijos. Bueno, pues oremos para que sean obedientes a la palabra de Dios y obviamente expongámoslos a la palabra de Dios. Ellos necesitan saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, mujeres hermosas. Y por último, el Señor termina este capítulo con el verso 13 diciendo: en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. O sea, termina diciendo lo mismo con lo que empezó en el capítulo 33, en el verso 50, y en el capítulo 35, en el verso 1. Era como que si Dios estuviera diciendo: ya les dije todo lo que deben hacer al entrar a la tierra prometida. Y es como que si a nosotras nos dijera: ustedes también obedezcan mi palabra antes de que entren al cielo. Mujeres hermosas, oremos también por nosotras para que Dios nos dé un corazón aconsejable, humilde, entendido y obediente, mujeres hermosas, porque nosotras tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Amén. No podemos pedirles a ellos que hagan la voluntad del Padre si nosotras vivimos en rebeldía haciendo lo que nos da la gana. Amén. Así que oremos, mujeres hermosas. Padre, Dios Todopoderoso, hemos llegado al final de este libro de Números, Señor. Y queremos, Padre, darte gracias por todo lo que aprendimos en este libro, Señor. Gracias por esas historias, Señor, que son de ejemplo para nosotros. Gracias, Señor, porque con las experiencias de tu pueblo Israel podemos aprender de sus errores, de sus fracasos y de sus victorias, Señor. Gracias, Señor, porque aprendimos también que tú eres fiel, que aunque tu pueblo, Señor, sea infiel, tú sigues siendo fiel porque tú no puedes negarte a ti mismo, Señor. Padre, por favor, danos un corazón obediente a tu palabra, Señor, como el de las hijas de Zelofejad. Y asimismo dale un corazón a nuestros hijos, Señor. Padre, ayúdanos y ayúdales a ellos a morir al yo, a nuestros deseos pecaminosos por obedecer los tuyos, Señor, que son santos, son puros y son perfectos, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a perseverar en tu palabra y a mostrar que estamos perseverando con nuestros actos, Señor, para que un día, Señor, reinemos contigo por toda la eternidad, Padre fiel. Señor, por favor, ayúdanos a prepararnos y a preparar a otros para que estemos listos, porque nuestra entrada a nuestra Canaán celestial se acerca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy hermoso, muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con este estudio. Amén.